Todo absolutamente fue creado por Dios. Él es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, y todas las cosas significa todo, desde diferentes rangos de ángeles a toda forma de vida, desde ballenas a elefantes a virus. Todo, todas las cosas incluyen toda forma de energía, toda forma de materia, la luz, esto es, la velocidad de la luz, la estructura nuclear, electromagnetismo, gravedad, toda ley por la cual la naturaleza opera, fue creada dentro del marco de esta creación. Todas las cosas, todas las cosas. Detrás de la creación de todo en el universo está el Dios vivo, quien hizo que todo existiera de manera, más bien, que hizo que todo existiera, y Él siempre ha existido de manera eterna, pero no siempre había sido el creador. Pero aquí Él se convierte en el creador y Él crea todo, absolutamente todo. Y comenzando en el capítulo 2, versículo 4, como dije, Él se concentra en el hombre y regresa a explicar la creación del hombre. Y Él entonces cuenta la historia del hombre que fluye realmente hasta el final de las Escrituras. Pero este es solo un relato de un testigo ocular de la creación, Génesis 1:1 al 2:3. No es alegoría. No hay nada en el texto hebreo o en el texto en español que indique que esta es una historia inventada, que este es algún tipo de retrato alegórico. No hay nada aquí que indique que este es algún tipo de poesía mística, que este es algún tipo de estilo literario lírico, que es algo diferente de historia real. Dicho de otra manera, esta es historia expresa, historia escrita por parte de Dios a través de Moisés. El Creador mismo le dio a Moisés este relato preciso de la historia. Y aceptamos las Escrituras como inspiradas por Dios e inerrantes, y no hay nada en este texto que indique que es algo diferente de historia clara, pura. Ahora, cuando dice en el versículo 1, en el principio creó Dios, usa la palabra bara. Bara. Cuando es usada en la raíz kal del hebreo, es usada en las Escrituras solo en referencia a la obra divina de Dios. Hay un aspecto único aquí, y ese aspecto único es lo que la hace absoluta. Bara, que se traduce creó, significa en esencia que el Dios infinito, eterno, personal, trino, el Dios del universo, hizo que las cosas existieran. Todo lo que existe hizo que existiera cuando no existía antes de este momento. Él creó, en latín decimos ex nihilo, de la nada. Esto es, no había material preexistente. Hebreos 11:3 lo dice. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Las cosas que vemos en el universo creado no fueron hechos de algo más, fueron hechos de la nada, ex nihilo, sin material preexistente. Es una manera de decir que todo lo que nos rodea, su cuerpo, el lugar, la banca donde está usted sentado, el edificio en el que usted se encuentra, las calles a nuestro alrededor, los árboles, las flores, la ciudad, el estado, la nación, el continente, todo el mundo, las estrellas, la luna, todo lo que puede ver, todo lo que no puede ver, protozoos, amibas o simplemente polvo, todo arreglo de materia que existió de manera instantánea vino de la nada, no vino de material preexistente, no vino de cosas que aparecen, vino de la nada. Y Génesis es el único registro de la creación, es la única fuente de información acerca de la creación. Ahora, al concentrarnos en este versículo, vamos a hacer 3 preguntas, y creo que estas son preguntas fascinantes, y creo que van a ver lo fascinante que son conforme avanzamos. Primera pregunta, ¿cómo es que Dios creó? ¿Mediante qué método? Ya hemos sugerido que Él no pudo haber usado la evolución debido a 2 razones. Número 1, el texto de Génesis 1 no da lugar a la evolución, y número 2, la evolución no sucede. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo es que Dios hizo esto? Realmente es muy simple. Versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6, luego dijo Dios.
hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y eso es lo que sucedió. Versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y fue así. Versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y fue así. Y fue así. Y vio Dios que era bueno. Y después en el versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Cómo hizo Dios esto? ¿Cuál fue su método? Él habló. Él habló e hizo que existiera de la nada. Este es Dios. El Salmo 33, versículos 6 y 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Esa es la afirmación del salmista del relato de Génesis de la creación. Dios dijo, sea y fue, sea, y cada vez que Él lo dijo, fue. Esto es lo que llamamos creación fiat. Él lo quiso, lo habló y existió. Él lo quiso e hizo que existiera hablando. Salmo 148, 5 dice, porque Él mandó y fueron creados. De aquí vino todo. No existió. Dios quiso que existiera. Él habló y existió. Ese es el relato divino de la creación. En Marcos 13:19 habla acerca del principio de la creación que Dios creó, simplemente en caso de que alguien pudiera cuestionarlo, y lo tiene a lo largo del Antiguo Testamento usted. El énfasis está en el hecho de que Dios creó. Mateo 19:4. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Una y otra vez las Escrituras hacen referencia a Dios como el Creador. Romanos 1 lo dice que es tan evidente que Dios es el Creador, que si no lo ves, está sin excusa. Colosenses, ese primer gran capítulo, versículo 16, en donde dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso lo resume. Esa es siempre la afirmación bíblica, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, de Dios como el Creador. Hebreos 1, versículo 10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Las Escrituras de manera continua afirman que Dios es el Creador y que Él creó simplemente porque quiso hacerlo y después habló y existió. Escuche Romanos 4:17. Este es otro testimonio. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó. Y aquí está la definición de Dios. Dios, el cual da vida a los muertos, escuche esto, y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es Romanos 4:17. La creación es Dios llamando a la existencia lo que no existe. No hay lugar en eso para la evolución. La evolución es algo que aparece, algo que ha mutado, se ha transformado de algo más. Esa no es creación. En un punto en particular en la eternidad, el Dios eterno habló e hizo de esta manera que todo existiera. Y prácticamente lo hizo de componentes que nunca antes habían existido. Por lo tanto, decimos que el universo material, espacio-tiempo, tuvo un principio absoluto, no algún tipo de principio relativo. Y el significado claro
regresando a Génesis, el significado simple, claro, de Génesis 1, francamente no se puede debatir. Es inequívoco. En el principio creó Dios todo, los cielos y la tierra, todo. San Agustín escribió esto en su confesión, y cito, porque tú los creaste de la nada, no de tu propia sustancia, o no de alguna materia no creada por ti misma, o ya algo que existía, sino a partir de materia que tú creaste, al mismo tiempo, conforme las cosas que tú hiciste, debido a que no hubo un intervalo en el tiempo antes de que tú les dieras forma a esta materia sin forma. Fin de la cita. No hubo material preexistente, y nada de lo que existe no fue creado por Dios. Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No hay nada que exista que Dios no creó. Esto está muy, muy claro en las Escrituras. Regrese por un momento a Génesis 1, y quiero recordarle de algo que es muy importante. Toda la creación comenzó y terminó en 6 días. Es claro que no hay debate, no hay argumento en esto. Observe el capítulo 2, versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Él creó el universo entero de la nada, sin que hubiera material preexistente, y lo hizo en 6 días. Sabemos eso a partir del versículo 5. El primer día Él creó la luz, y dice que hubo tarde y mañana un día. Simplemente para asegurarnos de que no quede esto confuso. Y Él dice que fue un día. Y después, simplemente para asegurarse de que usted no quede con dudas, fue el tipo de día en el que hubo tarde y mañana. ¿Qué tipo de día es ese? Bueno, básicamente eso es lo que llamamos un día solar. Simplemente un día normal, cotidiano. Ahora quiero decirle algo. Dios hizo todo esto en 6 días. El versículo 8 dice que hubo tarde y mañana en el día 2. Y el versículo 13 dice que hubo una tarde y mañana en el día 3. Y así continúa a lo largo de los días. Versículo 19, hubo tarde y mañana el día 4. Versículo 23, hubo tarde y mañana el día 5. Y versículo 31, fue la tarde y fue la mañana en el día 6. Y él simplemente está hablando de días comunes, 6 días normales comunes, simplemente de la manera en la que entendemos que son los días. Entonces, la creación entera había terminado el día sexto. Y la Biblia, y esto es muy importante señalarlo, la Biblia siempre habla de creación como un acontecimiento pasado. Recuerde esto, subráyelo en su mente. La Biblia siempre habla de la creación como un acontecimiento pasado. La evolución habla de la creación como algo que está siendo llevado a cabo, ¿no es cierto? Como algo que es continuo, siempre se está llevando a cabo. Esa no es la manera en la que la Biblia se refiere a la creación, nunca. Hebreos 4:3 dice, las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. La Biblia siempre ve la creación como algo completo, terminado, es un acontecimiento pasado. Dios terminó la creación, nunca le añadió algo a esa creación original. En el día séptimo Él descansó, Él reposó de la creación, y Él ha estado reposando de la creación hasta el día de hoy. Dice usted, ¿qué está haciendo hoy? No está creando, está conservando. ¿Quiere entender el flujo? Creación, Génesis. Conservación, conserva. Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Reino milenario, restauración. Cuando Él restaure la tierra como la conocemos en el universo, de regreso a su estado edénico o casi edénico. Entonces usted tiene la creación, conservación, restauración, finalmente recreación. Son los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero la creación es un acontecimiento pasado. La conservación es algo actual. Restauración es una milenaria, futura. Y la recreación son los nuevos cielos y la nueva tierra. La obra de creación, eso es pasado. Y la Biblia siempre habla de creación como un acontecimiento pasado. No es un acontecimiento continuo. La evolución demanda una transición continua. Inclusive los evolucionistas teístas que dicen que creen en la Biblia, lo que hacen es que ven el proceso evolutivo como algo necesario, que el proceso evolutivo siga y siga y siga y siga, y de esta manera haya nuevas cosas que
viven, surgen. Pero Dios creó todo en 6 días. No hay evolución en ese capítulo.